Buenos días a todos. Comenzamos nuestra última sesión sobre la Santa Misa en 7 flashes, la séptima y última parte de este recorrido que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas sobre la Santa Misa. De antemano quiero agradecerles por la compañía, por este tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo sobre la Santa Misa y espero sinceramente que estas sesiones sean el punto de partida para que todos amemos mucho más la misa, para que seamos mucho más conscientes de lo que el Señor ha querido hacer en esa renovación del sacrificio del Calvario que nos regala todos los días, y también para que todos nosotros nos convirtamos en verdaderos apóstoles de la Eucaristía y podamos llevar ese amor que el Señor nos transmite a nosotros también a muchas otras personas, porque esto es realmente lo que cambia el mundo. Y en esta última sesión vamos a tratar brevemente sobre algunos aspectos del rito de comunión y también sobre algunas ideas que nos pueden servir para el a posteriori de la misa, para el después de la misa. Les recuerdo que a lo largo de la sesión pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final contestaremos en la medida de las posibilidades. Esta última sesión la hemos denominado Libertad y Gloria, porque es eso a lo cual nos quiere conducir la misa. La misa es el acto liberador por excelencia, porque el sacrificio de Cristo en la cruz que renovamos cada día fue el acto que nos hizo libres. El Señor nos liberó del pecado, el Señor nos liberó de la muerte, el Señor nos liberó de la tristeza, el Señor nos liberó de la enfermedad, el Señor nos liberó del desánimo, el Señor nos liberó de todo lo que trae la caída de la naturaleza humana por el pecado de Adán y Eva. De todo eso nos liberó el Señor. Y estamos llamados a la gloria. Esta expresión es de San Pablo. Hemos sido llamados a vivir en la libertad y gloria de los hijos de Dios. Y es a eso a lo que apunta la Santa Misa. Conducirnos a vivir como personas libres, a vivir como personas que saben que la gloria de Dios es la felicidad del hombre, y a personas que se dejan abrazar por el Señor y vivir así, como vivió San Juan, como vivieron los apóstoles, volando, volando muy alto como las águilas, porque la misa es la situación, el evento, la circunstancia que nos da la fuerza para vivir como Dios quiere que vivamos, para vivir como santos, como personas santas. Y por eso es importante también que nos dediquemos por un momento a considerar estas ideas, a considerar hacia dónde nos quiere conducir nuestra vivencia de la misa diaria. Y la primera idea que quería compartir es que la solución está a la altura del problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, como ya dijimos, el pecado. San Pablo nos dice en una de sus cartas que nosotros, los cristianos, no estamos peleando contra fuerzas de este mundo, estamos peleando contra las fuerzas del mal, el demonio y sus ángeles. Esta semana celebramos la fiesta de San Miguel Arcángel, bueno, más bien celebramos la fiesta de los 3 arcángeles, pero la liturgia de ese día nos presentaba a San Miguel peleando contra el demonio. Y San Pablo nos lo deja muy claro, y esto es una idea que es bueno que los cristianos no perdamos de vista. Estamos peleando no contra la carne y la sangre, estamos peleando contra las fuerzas oscuras del mal, contra ese demonio que, como dice el Apocalipsis, está rondando, después de haber sido expulsado del cielo, está rondando para hacerle la batalla y para hacerle la guerra a los hijos de la mujer, que es María, capítulo 12 del Apocalipsis. Y esa es la misa, la solución está a la altura del problema. El problema es muy gordo, el problema es muy serio. El demonio, el mundo, la carne, esos 3 males de los que nos habla San Juan en una de sus cartas. Los problemas que enfrentamos son muy serios y son reales y son objetivos, pero la solución está a la altura del problema. Dios sabe cuáles son los problemas que enfrenta la humanidad, sabe cuáles son los desafíos que enfrenta el mundo, sabe cuáles son las consecuencias del pecado, lo sabe mucho mejor que nosotros. Por eso el Señor nos ha querido dar una solución que supera el problema, que está, no solo está a la altura, sino que está mucho, muy por encima del problema. Y eso es lo que notamos también en la
finalización de la misa, en la liturgia, en el final de la Sagrada Eucaristía, en concreto en el rito de comunión. Después de que el sacerdote ha purificado el altar, de lo cual ya tratamos en la sesión anterior, viene la oración después de la comunión, que es como una oración conclusiva que nos ayuda a recordar cuáles son los misterios que hemos celebrado y además nos empuja hacia adelante. O sea, la oración después de la comunión de alguna manera recapitula, nos ayuda a mirar por un momento por el retrovisor para permitirnos ver qué es lo que hemos dejado atrás, pero también nos empuja a mirar hacia adelante en la oración de la comunión, después de la comunión. Y hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, perdón, hay un ejemplo que nos puede ayudar a identificar esto que acabo de expresar, y es la oración después de la comunión del miércoles de la quinta semana de Cuaresma. En esa oración decimos que el sacramento, pedimos que el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección. Entonces, como vemos, se recapitula porque siempre en la oración después de la comunión se hace referencia a lo que acabamos de celebrar, a lo que acabamos de recibir, y pedimos en este caso que ese sacramento sea medicina para la debilidad, lo que estamos hablando, el problema, el pecado. Sane las enfermedades de nuestro espíritu, enfermedades que pueden venir por causa nuestra o por la acción del demonio, y nos asegure tu constante protección, que es lo que acabamos de ver al mencionar a San Miguel Arcángel. De hecho, no es casualidad que a los sacerdotes se nos invite a rezar a San Miguel Arcángel justo al terminar la misa. Se nos invita a rezar su oración nada más llegar a la sacristía después de la misa. Y hay un detalle muy bonito del libro del Apocalipsis, y es que al inicio del libro, cuando comienza la visión que tiene San Juan, se nos dice muy claro, tuve una visión en el Espíritu el día del Señor. Todo lo que está viendo San Juan lo vio un día domingo, el día del Señor. Y Juan vio algo más radical de lo que ninguna narración o discusión o debate podría expresar. Ya dijimos, y lo hemos repetido continuamente en estas sesiones, que la misa es el cielo en la tierra y que el libro del Apocalipsis encierra como uno de sus mensajes principales precisamente esto. El libro del Apocalipsis es un libro litúrgico, en cierto sentido, porque el libro del Apocalipsis nos está permitiendo vislumbrar lo que veremos por la misericordia de Dios si llegamos al cielo. Por lo tanto, lo que ve San Juan, recordamos el final del Apocalipsis, es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y en ese Apocalipsis hay un esquema de alianza, caída, juicio, redención que se repite a lo largo de toda la historia. Y ese es el mensaje que nos da el libro del Apocalipsis, que en la misa se está realizando la liturgia celestial, pero a la vez que en medio de toda esa liturgia también estamos luchando contra fuerzas espirituales inmensas, depravadas, malévolas, implacables. Y si nosotros tuviéramos que luchar solos, ya estaríamos aplastados. Pero hay unas noticias muy buenas, y es que la solución existe. Hay manera de vencer esas fuerzas oscuras, esas fuerzas malignas. La solución está a la altura del problema. Por lo tanto, la fuerza espiritual de Dios viene a suplir nuestra debilidad. La belleza de Dios viene a suplir la fealdad que trae el demonio y que trae el pecado. La santidad de Dios viene a suplir la depravación del maligno. El amor de Dios viene a suplir toda esa maldad que quieren estas fuerzas espirituales transmitir a lo largo de todo el mundo. Por eso la solución para cambiar el mundo es la misa. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, decía que si los cristianos viviéramos realmente como cristianos, se produciría la más grande revolución de todos los tiempos. Porque, también lo decía él, estas crisis mundiales son crisis de santos. Lo que le falta al mundo son santos. Y solamente se puede ser santo a través de la misa. Y esto nos trae a la segunda idea. Y es que la misa nos hace ver que vivimos en la continua parusía de Jesús. ¿Qué quiere decir la parusía? La parusía se refiere a la segunda venida del Señor, de la cual
hablamos cuando rezamos el credo. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Por eso ahí traemos también la imagen del juicio final, Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo y a su lado nuestra Madre Santa María. Y claro, cuando nosotros pensamos en la parusía, pensamos justamente en eso, en el final de los tiempos. Pensamos en una cosa lejana, pensamos en una cosa que no va a llegar sino hasta dentro de mucho tiempo. Pero si nos fijamos en lo que dice San Juan y en lo que dice el propio Señor en el Apocalipsis, porque Jesús habla muchas veces en el Apocalipsis, se nos está hablando de una cosa que no es tan lejana, porque la palabra griega parusía, ¿qué traduce? La palabra griega parusía traduce presencia, y la presencia de Jesús es real y es permanente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, si vemos en el libro del Apocalipsis, tanto Juan como Jesús utilizan la palabra pronto. Juan dice que el Señor va a venir pronto, Jesús dice que va a venir pronto, y esa es una expresión que es bastante literal, porque de hecho Jesús viene pronto. Jesús viene pronto porque viene todos los días. La Eucaristía es la continua parusía de Jesús, es la continua presencia de Jesús. Y la iglesia es ese reino de Dios que Jesús vino a instaurar y que ya está instaurado en la tierra. Y la iglesia peregrina justamente hacia ese camino final que es el nuevo cielo y la nueva tierra. Y por eso es muy importante que nosotros estemos con una conciencia muy fuerte de esto, de que Jesús viene de continuo, de que en la misa se realiza toda la obra de la redención y de que no hay mejor preparación también para el juicio final que asistir santamente a la misa. Esta es la mejor credencial para el juicio final. Amar la misa, vivir la misa, enseñar a las personas que amamos a valorarla también. Y después de la oración post-comunión que acabamos de comentar, viene entonces la bendición final. El sacerdote antes invita a la oración, dice, oremos una vez más, ya lo he dicho varias veces a lo largo de la celebración. El sacerdote en esos momentos hace una breve pausa de silencio para que efectivamente oremos, o sea, para que todos nosotros podamos poner ahí en esa oración final también todo nuestro agradecimiento y todo nuestro amor. Dice la oración y después viene la bendición. Entonces, terminamos como comenzamos. La misa es un círculo que se cierra. La obra de la redención no tiene cabos sueltos. Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas y lo hizo completamente. Entonces, la misa no deja nada al azar, la misa no deja nada suelto. Como comenzamos, terminamos. Entonces el sacerdote dice lo mismo que dijo al inicio, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y entonces nos vamos sellados por la Trinidad, esa bendición final que da el sacerdote es como un sello que nos pone el Señor y que marca ese signo distintivo. Eso es lo que nos distingue a los cristianos, el signo de la cruz, que es un signo que a la vez refleja nuestra pertenencia a Cristo y a la vez nos protege contra esas fuerzas del mal que vamos a salir a enfrentar nada más cruzado el umbral de la puerta. Y también la cruz es un signo de envío, de misión, porque veremos en la siguiente idea, la misa nos envía, la misa nos convierte en misioneros. ¿Y qué dijo el Señor al final del Evangelio? Que vayamos a anunciar su palabra a todos los pueblos y a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La señal de la cruz está directamente relacionada con la misión. Y entonces, una vez termina la misa, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Y aquí viene el gran desafío nuestro, porque nosotros asistimos a misa, quizás algunos de los que me escuchan todos los días, y tenemos ese gran desafío de que nuestra manera de vivir la misa luego se refleje en los demás, porque muchas veces salimos de la misa y a los 2 minutos ya podemos estar peleando con el marido, con la esposa, regañando a los niños, preocupados porque no hemos comprado el almuerzo, disgustados con la persona que nos pide limosna,
peleándonos con una persona que nos acaba de cerrar en el primer semáforo. Es un desafío, todos lo enfrentamos. Venimos de lo más sublime, venimos de lo más grande, venimos del Calvario y rápidamente cuando nos sumergimos en la vida ordinaria cotidiana, se nos puede olvidar de dónde venimos y se nos puede olvidar quién nos ha sellado. Por eso tú y yo estamos llamados a ser como esponjas, a esponjas que se llenen por completo del contenido de la misa y después puedan ir impregnando ese contenido con su alegría, con su cariño, con su comprensión, con su misericordia, con su capacidad de perdón, con su rechazo del pecado, con su no criticar nunca, no murmurar nunca, no quejarse nunca, con su ser santos, porque la Santa Misa nos hace santos. Y entonces somos enviados en paz. En latín se dice ite missa est. It, la misa es. Misa, misio, misión, enviados. La misa nos envía, la misa es misión. Ite misa est. Podéis ir en paz. ¿Qué quiere decir podéis ir en paz? Que se nos envía en paz para que seamos instrumentos de paz. A nosotros no se nos envía en paz simplemente porque tenemos la conciencia tranquila después de haber hecho una cosa buena, no. Se nos envía en paz porque nosotros somos misioneros de paz. Estamos llamados a llevar la paz de Cristo a todas las almas, también a las almas que no lo conocen, también a las almas que no lo quieren, también a las almas que lo tratan mal, también a las almas que lo desprecian, a todos estamos llamados a llevar esa paz. Y si nos fijamos, esto es lo que viene a traer Cristo después de su resurrección. El Señor habla de la paz antes y después de la resurrección. En la última cena les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. Antes, en la última cena dice esto, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la del mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es la paz que vemos en la sociedad, la paz que se basa en equilibrios precarios, la paz que se basa en el egoísmo de tú déjame en paz y yo te dejo en paz, déjame hacer lo que me dé la gana a mí y tú haz lo que te dé la gana a ti. Es esa paz precaria, esa paz que se nutre del egoísmo, del individualismo, de que cada uno haga lo que le da gana encerrado en su habitación. Esa es la paz del mundo. Y esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es la paz del que sale al encuentro del hermano, del que es símbolo de paz, instrumento de paz también cuando los demás no lo son. El que trata bien y el que sonríe también cuando los otros tratan mal. Y después de la resurrección, ¿qué hace el Señor? Se aparece a sus apóstoles en el capítulo 20 de San Juan. Lo vemos de manera muy clara. El Señor se aparece a sus apóstoles y ¿qué es lo primero que les dice? Paz a vosotros. Mirad mis llagas, mirad mis manos y mis pies. Pero ¿qué le ha dicho el Señor antes? Paz a vosotros. Y si nos fijamos en la raíz de esa palabra paz, en hebreo, ¿cómo se dice paz? ¿Cómo es ese saludo de paz? Shalom. Y cuando es en sábado es Shabbat Shalom. ¿Qué quiere decir la paz? ¿Qué quiere decir Shalom? La paz no quiere decir simplemente ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia de problemas. No. Shalom significa abundancia. La paz que viene a traer Cristo es la abundancia del amor, no simplemente el evitar conflictos. A veces me pasa a mí que hablo con personas y les pregunto, ¿cómo van las cosas en tu casa? Y me dicen, bien, padre, no hemos tenido problemas. Y eso está bien que no haya problemas, pero a veces me quedo un poco con la sensación de que nos conformamos con muy poco, de que pensamos que las cosas están bien simplemente cuando no hay problemas. Y se nos olvida que somos personas que están llamadas no solamente a evitar el pecado, a evitar el problema, sino a construir la paz, a construir la abundancia de Dios, que es lo que nos dice también el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido a traer la vida, pero la vida en abundancia. La paz es la abundancia de Dios. Y todos estamos llamados a no encerrarnos en nuestros miedos, a no encerrarnos en nuestros egoísmos, a no encerrarnos en nuestros problemitas, a no encerrarnos en nuestras actitudes individualistas. Somos enviados en paz, pero para que llevemos la paz también a otros. Y por eso es tan importante agradecer lo eterno. La Santa Misa, esos 30-35 minutos, son momentos en los que nos sumergimos de lleno en la eternidad.
esta última sesión está muy vinculada con la primera, porque en la primera hicimos mucho énfasis en todo este tipo de lenguaje. Estamos participando de la eternidad, estamos participando de algo que es más profundo que el mar, de algo que puede llenar nuestro corazón y nuestra existencia. Y por eso es elemental detenerse a dar gracias a Dios. Y todos los santos nos han insistido en que después de la misa es muy importante quedarse unos minutos en la iglesia agradeciendo la presencia del Señor en nuestra alma. Y esto lo han dicho todos los santos, San José María, el santo cura de Ars, San Juan Pablo II. Todos nos han insistido en la importancia de no correr, de no salir a sumergirnos otra vez al mundo después de haber tenido una experiencia sublime como es la de contemplar el cielo, como es la de contemplar el cielo en la tierra. San Felipe Neri tiene una anécdota muy famosa de cuando él celebraba misa y veía que nada más terminar la misa había un señor que salía disparado. Un señor salía corriendo después de la misa y no, pues nunca hacía ningún mínimo gesto de quedarse a agradecerle al Señor unos minutos. Entonces San Felipe Neri lo que hizo fue pedirle a dos acólitos suyos que tomaran velas y que cuando ese señor saliera a la iglesia se fueran a su lado. Y entonces, claro, este señor se sintió extrañado, pero ¿qué hacen? Y entonces los acólitos le explicaron, no, es que usted lleva a Dios adentro, entonces nosotros estamos llevando estas luces porque usted ahora mismo es un sagrario. Y ese hombre pues cayó en la cuenta de que estaba viviendo la misa como quien vive una reunión burocrática, pero no se da cuenta de la grandeza de que en ese momento él era un sagrario, él en ese momento él tenía a Dios adentro, en ese momento todo el cielo, toda la creación estaba dentro de él, porque estaba el creador ahí. Y lo dijimos en la sesión pasada, la presencia de Cristo en nuestra alma explica toda la creación. Esos 10 minutos de acción de gracias, 8, 5, los que sean, explican la creación entera. Por eso es muy importante que, que cuidemos al Señor, porque el Señor quiere ponerse en nuestras manos. Él quiere ser más íntimo a nosotros de lo que puede ser cualquier persona. Dios es más íntimo a nosotros de lo que es un esposo a su esposa, un hijo a su madre, ya lo dijimos también en la sesión pasada. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que la grandeza de la misa no termina cuando termina la misa. La grandeza de la misa continúa durante todo el día, porque nos damos cuenta de que no podemos vivir sin Dios y que Dios quiere vivir con nosotros. Dios obviamente puede vivir sin nosotros, pero no quiere vivir sin nosotros. Por eso los santos han puesto la misa como el centro de su día. San José María también tenía esa costumbre tan bonita de, después de celebrar la misa, dedicaba toda la mañana a agradecer en su corazón y después dedicaba toda la tarde a preparar la misa del día siguiente. Nunca agradeceremos suficiente la misa, nunca agradeceremos suficientemente lo eterno. Y como hemos ido viendo a lo largo de estas 7 sesiones, en la misa redescubrimos nuestras raíces, nuestra historia, la historia a la que pertenecemos y a la que somos, de la que somos protagonistas, porque Dios nos inserta nuestra historia dentro de la gran historia de la salvación. La historia de los hijos de Dios. Saber que somos hijos de Dios nos salva del sinsentido, nos salva del absurdo, nos salva del pecado, nos salva de la violencia que nos podemos infligir nosotros mismos. Y por eso siempre tiene sentido ir a misa. También cuando no podamos comulgar. También cuando no podamos comulgar tiene mucho sentido ir a misa. Obviamente el culmen y la cumbre de la misa es la comunión también, porque tenemos al Señor dentro, pero también cuando no podemos comulgar porque no estamos en gracia, además de buscar la confesión cuanto antes, comulgar, perdón, asistir aunque no podamos comulgar y hacer todo lo posible por estar en gracia para comulgar también. Y sobre todo que le enseñemos a los niños y que le enseñemos a nuestra familia a no comulgar si no podemos. Huir de cualquier posibilidad mínima de sacrilegio. Somos nosotros los que estamos llamados a reparar por los sacrilegios. Por eso, importantísimo formar muy bien a nuestros hijos, no forzarlos nunca a comulgar porque no sabemos cómo está su conciencia y podemos forzar al esposo o a la esposa. Mucha gente comulga por vergüenza al que dirán, sabiendo que no están en gracia de Dios. Entonces, también nosotros ser conscientes de que tenemos un tesoro que nos ha puesto el Señor en las manos
y, y que es peor ese sacrilegio que la vergüenza que podamos pasar porque los demás vean que no estamos comulgando. Pero sobre todo, miremoslo en positivo, tenemos esa posibilidad maravillosa de confesarnos, de recibir al Señor y de agradecer lo eterno, pero insisto en que la misa tiene sentido también cuando no podemos comulgar, porque es un tesoro que de todas formas tiene un valor eterno. Pero, obviamente, para cerrar esta idea, lo ideal siempre es participar de la mejor manera de la Santa Misa, estando en gracia de Dios, comulgando en gracia de Dios y agradeciendo lo eterno que hace presencia en nuestra alma. Esta es una idea en la cual insiste mucho el Papa Francisco. Es muy importante pasar de la celebración a la vida, de la carne de Cristo a la carne del hermano. Esto es una frase del Santo Padre. De la celebración a la vida, de la misa a la vida. Porque la misa no se termina con la misa continúa en nuestra vida, una misa de 24 horas. Y por eso nosotros asistimos a misa precisamente para aprender a comportarnos como mujeres y hombres eucarísticos. Vamos a la Eucaristía a aprender a comportarnos como santos. ¿Y qué significa eso? Significa dejar que sea el Cristo el que actúe en nosotros. Como hemos tenido a Cristo dentro, ahora se trata de que Cristo se manifieste en nuestras obras. Significa dejar que el Señor actúe en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Como dice San Pablo, con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ese es el testimonio cristiano. La experiencia de Pablo también nos ilumina a nosotros, porque nosotros también estamos llamados a la coherencia. Mucha gente se puede quejar de los cristianos o se puede quejar de la iglesia por precisamente la falta de coherencia. Y mucha gente puede decir, sí, pero yo veo gente que es muy buena y que no va a misa. Y eso puede ser cierto. Pero evidentemente la solución del problema no es dejar de asistir a misa. La solución del problema es asistir lo mejor posible a la misa para que la misa se refleje en nuestras obras. Cuando hay falta de coherencia, la solución no es cortar por lo bajo, la solución es apuntar a lo alto. Cuando hay falta de coherencia, la solución es que las obras de la misa se manifiesten en las obras de la vida. Porque efectivamente uno lo ve, hay mucha gente que se queja porque una persona reza mucho y va mucho a misa, pero luego es egoísta, luego es vanidosa, luego es lo que sea. Pero la solución al pecado nunca va a ser abandonar la gracia. La solución al pecado siempre va a ser dejar que la gracia penetre de verdad en nuestra vida y nos permee y nos llene y nos absorba. Entonces, vamos a participar bien de la misa y vamos a permitir que la misa se traduzca después en coherencia de vida cristiana. Y también cuando nos equivoquemos, saber que podemos siempre rectificar, saber que podemos pedir siempre perdón, saber que podemos siempre recomenzar, porque la santidad no es perfección, la santidad es levantarse siempre y dejar que esta gracia de Dios se traduzca en la carne del hermano y en la carne de todos los hermanos. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Todos. Desde el Señor que me pide limosna cuando salgo de la iglesia, hasta mi marido, hasta mis hijos, hasta la cuñada, hasta el suegro, hasta el colega, hasta el jefe. Todos son mis hermanos. Y estoy llamado a ver la carne de Cristo que he recibido en la comunión. He recibido la carne de Cristo en la comunión para que después yo aprenda a tocar la carne del hermano. Por eso el Papa Francisco nos dice que es importante tocar la carne y que cuando demos una limosna, toquemos la carne del mendigo y lo miremos a los ojos y le digamos buenos días y le preguntemos su nombre. Que toquemos la carne del hermano, que es tocar la carne del marido, tocar la carne de los hijos. Que esto es un lenguaje figurado, evidentemente, pero también es un lenguaje literal, porque hace falta cariño, porque hace falta que la gente se sienta querida, porque el Señor tocó la carne del hermano, el Señor tocó la carne del leproso, el Señor tocó los ojos del ciego, el Señor se dejó clavar en la cruz, dejó traspasar su propia carne para que nosotros toquemos la carne del hermano, la de todos, sin excepción. Por eso la Eucaristía nos compromete y nos llama a esa condición de vida de la que se habla tanto hoy en día, que es la solidaridad y es la compasión, aprender a padecer con. Finalmente, terminamos con la última idea, que no podía ser de otra manera, la libertad y gloria de María. Hemos llamado esta sesión Libertad y Gloria. Y no ha habido mujer más libre en la historia que María, y no ha habido mujer que mejor haya sabido identificar la llamada la gloria que María. Porque Nuestra Señora entendió mejor que nadie que el ser humano ha nacido para la libertad. El ser humano
y esto es un valor que en nuestra época se valora mucho, el ser humano ha nacido para la libertad y quiere ser soberanamente libre. Pero el Señor nos ha dado ya un mapa de ruta para llegar a la libertad. La gracia, la lucha contra el pecado, la revelación, el Evangelio y la vida de Cristo. Y siguiendo este mapa nos jugamos la eternidad. La salvación es para los que sepan conservar la libertad también en la tierra. La libertad y gloria de los hijos de Dios, la libertad y gloria de María. En la Santísima Virgen encontramos el modelo perfecto de quien sabe usar la libertad para acoger los designios de Dios, para ejercitarse con fecundidad y perseverancia en las virtudes. María Santísima nos acompaña, María sigue libremente y perfectamente la ruta que le marcó el Señor y por eso ella también nos puede acompañar a nosotros en nuestro camino. Podemos fiarnos de ella es nuestra madre. Ella nos señala los peligros, ella nos anima en los desafíos, ella comparte nuestras alegrías, ella nos aligera el camino cuando se nos hace largo, nos ayuda en nuestras luchas cuando se hace difícil. Ella nos acompaña, ella es nuestra madre y nunca nos va a dejar. Y esto lo podemos ver de una manera continua. También, por ejemplo, las apariciones de Fátima nos dejan muy claro el valor que le da la Santísima Virgen a la Eucaristía y el valor que ella misma le da a la reparación por los pecados de las personas que han actuado contra la Eucaristía. Por eso es muy importante que antes de comenzar cada Santa Misa y al terminar cada Santa Misa acudamos a María. María está ahí. Ya lo vimos en la sesión sobre la plegaria eucarística. La Virgen está ahí adorando a nuestro Señor con los ángeles, con los santos. Por eso terminamos esta sesión, terminamos estas 7 sesiones acogiéndonos a la intercesión de María Santísima y le pedimos a ella que nos ayude a preparar muy bien cada misa, que cada misa sea como la primera, como la última, como la única, y que con la intercesión de María Santísima amemos mucho la Eucaristía, aprendamos a vivir como hijos de Dios, con la libertad y la gloria de los que han sido redimidos por Cristo, que también por la intercesión de María Santísima podamos también llevar esta luz de Dios y este amor a la Eucaristía a muchas almas, porque esto será realmente lo que va a cambiar el mundo y lo que va a hacer a muchas personas felices en esta tierra y después también en la eternidad. Muy bien, les agradezco la atención. Damos paso por si alguno quiere hacer preguntas. Y si no hay preguntas, pues entonces damos por clausurada la sesión. Muy bien, pues parece que no hay preguntas. Si alguien, si alguien quiere hacer una pregunta, pues le pido que la escriba ahora. Preguntan Álvaro y Rosana, las oraciones que podemos hacer al terminar la Eucaristía. Muy buena pregunta. Bueno, ahí hay una oferta muy amplia para oraciones en la acción de gracias. Hay muchos devocionarios, hay oraciones muy tradicionales como el Adoro te devote, como como la oración a San Miguel Arcángel que ya mencionaba, están las oraciones de San Ambrosio, está la oración universal del Papa Clemente. Hay muchas, muchas oraciones. Pues ahí lo mejor, lo que hace mucha gente es llevar un devocionario, que puede ser un devocionario físico, puede ser un devocionario que uno haya descargado en su celular, que nos ayude a tener de dónde aferrarnos, porque lógicamente esos 10 minutos de acción de gracias a veces no serán fáciles y a veces nos distraeremos mucho, pero bueno, tenemos recursos a los cuales aferrarnos. También hay mucha gente que, por ejemplo, compone sus propias oraciones. A mí me parece una práctica muy bonita que uno en su oración personal componga oraciones y luego las utilice en, en su propia acción de gracias. Pregunta Marta, asistir a misa con ropa deportiva o muchas veces en clima caliente en ropa corta, ¿cómo puede verse esto?
Marta, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos dicho a lo largo de estas 7 sesiones, queda muy claro que, pues, lo que es la misa, ¿no? O sea, hemos hablado de que la misa es el cielo en la tierra, de que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. La misa es lo más grande que hay. Y por lo tanto, Marta, pues yo creo que esto va de la mano con el amor de cada uno. Cuando uno participa de la misa, pues está participando de lo más grande, está participando de la celebración de lo que hace la persona que más te ama. Entonces, no sé, a veces nos sale muy natural ir muy elegante a otros sitios, a fiestas, a reuniones, a todo este tipo de cosas, ¿no? Nos sale muy fácil ir a eso y en cambio para la misa sí regateamos. Entonces, pues yo creo que con todo esto que he dicho, se ve por dónde va la respuesta, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente la ropa deportiva no es el atuendo más elegante ni que refleje mejor el amor. Por lo tanto, creo que no es la mejor de las opciones. Y en clima caliente, pues también hay muchas posibilidades de estar elegante. Yo conozco personas, yo nunca he vivido en clima caliente, bueno, en Europa sí tuve que vivir veranos y conozco ahí en Europa, en los veranos europeos, pues veía muchas mujeres y muchos hombres que a pesar del calor conseguían ir muy elegantes y muy decentes. Entonces yo creo que también el amor va de la mano con la creatividad y no creo que haya dificultad para en tierra caliente asistir de manera fresca y a la vez muy elegante. Muy bien. Pregunta Miriam. Ahora que no podemos comulgar sacramentalmente, sino solo espiritualmente, ¿logramos esas mismas gracias? Buena pregunta, Miriam. Bueno, antes que nada, también como ha hecho el Papa Francisco, el Papa Francisco lo ha hecho recientemente, los invito a perder el miedo a ir a la misa. Obviamente, pues no sé cómo está la situación en cada uno de sus países. Aquí en Colombia, las iglesias ya se empezaron a abrir desde hace un mes y gracias a Dios he visto mucha gente que ya está yendo a misa. Entonces, no sé cuál sea la situación en los países de ustedes, pero en caso de que ya se pueda empezar a asistir, los invito a asistir sin miedo, como nos dijo el Papa Francisco, obviamente tomando todas las medidas de prudencia, pero sabiendo que la vida sigue adelante y que así como seguimos alimentando nuestra vida física, pues también podemos alimentar nuestra vida espiritual viviendo con la prudencia requerida. Entonces los invito a volver a la misa sin miedo. Y luego, pues también acuérdate, yo no sé, yo creo que ya lo hablamos en alguna sesión, no recuerdo en cuál, hablamos de lo que el Señor le dijo a Santa Catalina de Siena, que el Señor se le apareció a Santa Catalina de Siena y le dijo, Catalina, en este cáliz de oro guardo tus comuniones sacramentales y en este cáliz de plata guardo tus comuniones espirituales. Y las dos me son igualmente agradables. Entonces, Miriam, obviamente nuestro Señor Jesucristo conoce cuál es la situación actual y el Señor no regatea. Entonces, si tú estás en gracia y si tú quieres vivir la misa de la manera más plena posible, aunque sea por televisión, lógicamente el Señor no va a dejar de darte las gracias necesarias para que alcances la santidad. Muy bien, y pregunta Eliana, padre, ¿puedo comulgar y luego confesarme? Pues Eliana, si estás en gracia de Dios, sí. Si estás en gracia de Dios, no hay ningún problema en comulgar y después confesarte. Pero si no estás en gracia de Dios, lo propio y lo necesario es confesarse primero y luego comulgar. O sea, la respuesta a tu pregunta depende de si una persona está o no en gracia de Dios. Si una persona está en gracia, puede comulgar y después confesarse, pero si una persona no está en gracia, no puede comulgar bajo ningún concepto. Pregunta Blanca sobre el tema de la comunión en la mano. La iglesia sugiere recibir a Jesús en la mano, pero los sacerdotes dicen que se puede recibir en la boca. Es decir, que queda conciencia de cada persona. ¿Qué se recomienda hacer? Blanca, muchas gracias por tu pregunta. Hace un par de semanas, quizás un poco más, el cardenal Robert Sara, que es el prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, publicó un documento en el cual deja muy claro que la mejor manera de servir a Dios es obedeciendo. Y si tú lees el Antiguo Testamento y si lees el Nuevo Testamento,
verás que la Sagrada Escritura continuamente nos deja ver que el mejor culto que podemos rendir a Dios es la obediencia. Y también lo dice San Agustín, ¿de qué le sirve a Dios que tú le des una cosa cuando Dios lo que te pide es otra? Y cuando tenemos tan claro que lo que Dios nos pide es justamente la obediencia. Entonces, Blanca, evidentemente todos amamos profundamente la Eucaristía, evidentemente queremos respetar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero la iglesia es la iglesia de Jesucristo y el Señor le ha dado la potestad a la iglesia de tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, el Señor se fía de su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo como buen esposo, como hacen muchos los esposos muchísimas veces dejan las decisiones en manos de sus esposas. Tantas veces un hijo le pregunta a su padre, papá, ¿qué hago? Y el esposo contesta, pues haz lo que te diga tu mamá, haz lo que diga mi esposa. Cristo funciona igual con la iglesia. Cristo es esposo de la iglesia y Cristo dice, haz lo que diga mi esposa. Papá, ¿qué hago? Haz lo que diga tu mamá. Y eso es lo que nos dice el Señor. ¿Qué hago? Haz lo que te diga la iglesia. Ese es el sacrificio más agradable al Señor, la obediencia. Por lo tanto, si la iglesia nos recomienda hacer una cosa determinada, eso será siempre lo más agradable al Señor. Muy bien, parece ser que no hay más preguntas, entonces nuevamente les agradezco infinitamente su atención, su compañía, sus preguntas que a mí también me han servido mucho para reflexionar. Así que ahora nos queda una tarea maravillosa por delante, que es la de amar mucho la misa y hacer que muchas personas amen mucho la misa. Los hijos, las hijas, esposos, hermanos, el mayor bien que le podemos hacer a las personas es ayudarles a amar la misa sin obligarlos. Amamos la misa entendiendo la misa, amamos la misa viviendo la misa. Por lo tanto, vamos a procurar ser apóstoles de la Eucaristía, vamos a procurar llevar a mucha gente al Señor. Seguramente con el amor a la Eucaristía aportaremos a la santidad de muchas almas. Que Dios los bendiga, les agradezco mucho la atención y de parte de todo el equipo de sacerdote a bordo, les agradezco también mucho por su compañía. Que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.